No temas, cree. La iglesia moderna está anclada, está sumergida muchas veces dentro de patrones que nos agobian todos los días en el día a día del cristiano y en el convivir, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. El solo creer no es suficiente. Tenemos que poner en ejecución un estilo de vida de alejar de nuestras todo lo que no me aporta a fortalecer la fe y seguir creyendo en Dios. Todos los días existen momentos, situaciones y oportunidades para poder crecer, pero también hay momentos y situaciones para estancarme, decrecer e inclusive retroceder en mi estado presente dentro de un esfuerzo al desarrollarme como individuo y también como cristiano. Es por ende que es muy importante poder establecer un ritmo y protocolo donde podamos, no importando lo que nos pase ni por donde el enemigo nos ataque y quisiera confundirme o desenfocarme, pueda yo a través de este protocolo poder seguir afianzándome más y más a Cristo. Las compañías alrededor del mundo, cuando hacen que un empleado nuevo llegue y lo contratan, lo primero que hacen las compañías es ponerle a leer un manual interno de la compañía para uno saber qué cosas yo puedo hacer y cuáles cosas yo no puedo hacer, y qué cosas hacer en caso de que sucedan ciertas situaciones. Porque en el roce diario entre personas en una compañía hay el choque de caracteres entre los compañeros de trabajo. Habrán algunos que son muy rápidos para aprender el trabajo, habrán otros que son muy lentos para aprender el trabajo, y los rápidos quieren que los lentos aceleren el paso porque están atrasando la producción. Y después el supervisor o el director o el manager nos va a echar la culpa a todos en el departamento o en la sección. Y eso hace que los lentos y los rápidos tengan sus roces y sus problemas. Para ese tipo de situación ya se han creado protocolos dentro de la compañía y leyes gubernamentales, tanto estatales como federales, que soportan a aquellos que por su forma de ser son más lentos que otros. Las compañías han tenido que irse a instituciones federales para crear protocolos y estilos de convivencia dentro del hábitat laboral con el objetivo de que no hayan problemas. En la vida del cristiano, usted y yo tenemos todos los días situaciones, problemas, conflictos y asociaciones con la familia, con empleadores, con compañeros de trabajo, con amigos personales, con familias de segundo nivel, como son los primos, los tíos, los abuelos, con amigos viejos y con hermanos de la iglesia. Tenemos ese convivir. Usted no vive solo, hay un convivir con alguien. Usted con alguien comparte, y en ese roce todos los días usted va a comenzar a escuchar de diferentes personas opiniones que le van a dar porque usted le ha confesado su problema a alguien. Usted anda por las calles, se encuentra con un amigo, y a ese amigo usted le dice: mira, me está pasando esto y esto con mi esposa, o me está pasando esto y esto con mi esposo, o me está pasando esto con un hijo, o en el trabajo me pasa eso. Y ese amigo, con la mejor intención, es posible que le dé un buen consejo, pero es posible que ese consejo, en vez de ayudarlo a que siga adelante, lo pueda atrasar. Dentro del cristianismo existe lo mismo. Muchas veces la última voz que uno escucha es la voz de Dios, y todos los días estamos aferrados a escuchar voces alrededor de nuestras vidas
que con buena intención muchas veces no nos están llevando a subir al siguiente nivel. Pastor, ¿cómo sé a quién creerle? Pastor, tengo muchos conocidos y todos me dan una opinión diferente de mis problemas. Yo tengo un buen amigo o una buena amiga. ¿Puede ser, por ser mi buena amiga, mi buena consejera? Pastor, siento que mi fe se debilita y no encuentro respuestas a mis problemas. Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, estamos ante tu trono santo. Queremos, mi Dios, espiritualmente sentirnos en el cielo. Glorificamos tu nombre, mi Dios. No queremos, mi Señor, dejar de exaltar tu presencia entre nosotros. Que tu palabra, mi Dios, sea eficaz todo el tiempo para darnos el buen consejo, sano, oportuno y a tiempo. Que dejemos fluir con libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas y que pueda, mi Señor, tú como Dios, convencernos de una vez y por todas de que tú siempre, mi Señor, siempre vas a tener la razón en todo el santo consejo que nos das. Queremos, mi Señor, en esta tarde poner una vez más tu palabra en medio nuestro. Que pueda ella, mi Señor, a través de los testimonios que vemos, las historias que vemos, reconfortar nuestros problemas, nuestro espíritu, mi Señor. Gracias por todo. Bendice a los hermanos aquí presentes, las familias representadas, mi Señor, los amigos que nos acompañan. Que salgamos de aquí, mi Señor, con una perspectiva diferente de poderte seguir incondicionalmente, porque queremos creerte a ti. Por Cristo Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás, una de las tendencias que existían y hasta el día de hoy, pero está a otro nivel, era que los gobiernos, los gobernantes tenían espías repartidos en diferentes naciones estratégicas. Estados Unidos tenía un servicio de inteligencia tan agudaz y tenía espías repartidos hasta militando dentro de las filas de otros gobiernos. Porque lo que más se quería era, cuando se tomara una decisión, tener una información correcta. Porque los gobiernos manejan muchas informaciones secretas a lo interno de cada nación. Pero cuando un gobierno enemigo o un país tenía que tomar una decisión en su vida, o una decisión para que la nación que representara se fuera a un nivel más alto o se fuera por delante al conocimiento de una guerra bélica o algún problema, ¿qué hacían ellos? Ellos infiltraban espías dentro de la otra nación para que dentro de ese mover se colectaran informaciones que fueran válidas para poder creer cuál podía ser la mejor toma de decisión. En el día de hoy vamos al libro de Marcos y yo quiero que a través de esta historia tan particular podamos ver qué nos enseña la Biblia de qué debo yo hacer cuando yo tengo situaciones en mi vida y a quién creerle y cómo creerle. Marcos capítulo 5, versículos 21 hasta el versículo 43. Yo voy a repetirlo una vez más. Y aquí, aunque se enlazan dos historias, yo voy a trabajar solamente en una, pero sí voy a hablar de la otra brevemente. Dice así, Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Es bueno que entiendan que esta historia también se está ubicada en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Pastor, ¿por qué usted eligió Marcos y no eligió Mateo o no eligió Lucas? Si dicen lo mismo. Bueno, yo prefiero, cuando yo voy a leer la historia entre los evangelios, si la historia se encuentra igual en el libro de Marcos, yo como pastor personalmente elijo siempre Marcos, porque Marcos fue escrito a romanos, al pueblo romano, a una persona militar que pensaba en acción, no pensaba mucho en el aire. Entonces el libro de Romanos fue escrito, y usted lo va a ver, con muchos detalles que era interesante para la mentalidad de un romano en aquella época.
Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de la gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te está apretando, te aprieta, y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, Jairo, diciendo: tu hija ya ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Repítale esa frase a su compañero que está al lado: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y dice el versículo 37: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se diese de comer. Aquí hay algunos datos que me crean a mí curiosidad como pastor. Y mientras se los digo en el momento, yo quiero que ustedes vayan pensando en eso. Yo soy de escudriñar el texto a su mínima expresión. Yo no me conformo con leer un pasaje y leerlo así por arribita. Yo vengo de una generación de cristianos donde a nosotros nos enseñaron a leer la Biblia y a entenderla. No leerla y cumplir con ella y me voy para mi trabajo. No abrirla en la mañana y leo este versículo: Señor, gracias por el día, y se acabó el día de Dios. No, a mí no me enseñaron a eso, porque así no enseña el Espíritu Santo a nadie. Si usted quiere que el Espíritu Santo lo enseñe, y si usted quiere que el Espíritu Santo le dé la orden correcta espiritualmente, tiene que estudiar la Biblia. ¿Qué es hoy? Hoy es lunes. ¿Qué hora es? Se me está haciendo tarde. Déjame yo a ver qué salmo leo. Salmo 104. Bendice alma mía Jehová. Y lo acabé. Señor, gracias por este día. Acompáñame. Y me voy. Si usted lee la Biblia de esa forma, le tengo una mala noticia. Usted no va a recibir la palabra correcta que tiene que creer
para que su problema salga de su vida. Entonces va a estar llamando al pastor: pastor, ayúdame con este problema. No, el problema tiene solución aquí en la Biblia. Yo te voy a ayudar porque soy tu pastor, pero el problema está aquí solucionado. Tiene que enamorarte de esto. Tiene que leer la Biblia y no leerla a blanco y negro. Ya no siga leyendo la Biblia a blanco y negro. Tiene que leerla a colores, como está escrita. Hermano, cuando yo llego a este texto, me da curiosidad que en el principio de la historia, Jesús, cuando le dice a Jairo: vamos para tu casa, él se llevó a todos los discípulos y se llevó a toda la multitud con él, al punto tal que dice la Biblia que lo apretaban. Sin embargo, en la segunda parte, cuando ya él decide realmente ir donde la hija de Jairo, él nada más elige a 3 discípulos y deja a la multitud atrás. Agarren ese dato por ahí. Vamos a ver otro dato. Usted sabía que la hija de Jairo tenía la misma edad, 12 años, que los mismos 12 años que la mujer que estaba enferma estaba esperando por una sanidad. Pastor, ¿y cómo yo puedo interpretar todo esto? ¿Por qué usted quiere ver que yo vea la Biblia a colores? ¿Qué significa estos números de 12 y 12? ¿Y qué significa multitud? ¿Y qué significa solamente los 3 discípulos que se fueron con Jesús? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Toda petición debe de ir siempre acompañada de la mejor actitud. Y yo quiero analizar los versículos 21 al 24. Miren lo que dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga. Acuérdense que Jairo no era cristiano. Todavía el cristianismo no había arrancado en su alta expresión. Acuérdense que el cristianismo vino a comenzar a crecer dentro de la humanidad a raíz de que Cristo muere y resucita, y los discípulos empiezan a expandir después de Pentecostés el evangelio a todo el mundo. Pero todavía en este tiempo, si usted se fija, inclusive si vamos a hacerlo cronológicamente, esta historia está narrada en los primeros 5 capítulos del libro. Es posible, y aunque no lo dice el texto, es posible que Jesús estuviera en el principio de su ministerio. Todavía en este momento le faltaban todavía muchos meses a Jesús por andar por Israel, por Belén, por Galilea, y andar con los discípulos caminando a esta altura de la historia. Sin embargo, lo que quiero dejar dicho en este momento es que Jairo ni siquiera era un creyente fiel, seguidor de Jesús. Hasta ese momento lo seguían las multitudes por diferentes razones, y lo seguían los discípulos porque eran los que ya estaban llamados a servirle a Jesús dentro de su ministerio. Pero Jairo, siendo un principal de la sinagoga, en otras palabras, Jairo posiblemente era un sacerdote o era algún ejecutivo de un alto rango, porque dice principal de la sinagoga dentro de los judíos. Sin embargo, Jairo entendía que la única persona que podía sanarle a su hija era Jesús. Pero miren qué sucede, qué interesante está esto. ¿Por qué la primera parte de la predicación yo quiero concentrarme en lo que es la palabra adoración? Usted sabía que ese término de principal de la sinagoga es posible que lo tuviera Jairo en las manos de los sacerdotes y eliminado en el primer momento que ellos se enteraran que Jairo se le arrodilló a Jesús. En el primer momento que los sacerdotes se enteraran que Jairo, que era de los principales de la sinagoga, y nosotros aquí que estamos en contra de Jesús, y vimos que Jairo se arrodilló a adorar a Jesús, porque se postró, dice la Biblia, para dar una petición de sanidad con su hija. En ese mismo momento, Jairo es posible que estuviera entregando su ministerio dentro de la sinagoga. En el día de hoy es bueno que ustedes entiendan esto. Si usted quiere entender
claramente la voluntad de Dios en su vida y saber lo que Dios le tiene que decir para que su problema se resuelva, es posible que usted tenga que sacrificar algunas cosas que la atan o lo atan por muchos años. Hay cosas que usted y yo arrastramos de muchos años. Hay cosas que nos vienen, que entran a la iglesia el día que yo levanté mi mano y me convertí, y siguieron conmigo dentro de la iglesia, y las traigo por muchos años, y yo estoy lleno de problemas, pastor, y lleno de lío, y lleno de conflicto, y no sé qué voy a hacer con mi vida porque yo no estoy escuchando la voz de Dios. Pero una de las cosas que cuando usted empieza a entender, buscar a Dios, lo primero que usted tiene que entender es que Dios lo va a aceptar tal y como usted es, pero no significa que Dios va a permitir de que usted continúe como es. Una cosa muy diferente. Una cosa es que tenemos que venir confiadamente ante Dios como somos. Dios nos ama igual como usted es. Pero no significa que con todo el saco de problemas que usted tiene, Dios va a permitir que usted continúe con ese saco de problemas. En algún momento usted va a tener que verse la cara con Dios y decir: Señor, yo voy a decidir adorarte a ti, yo voy a decidir seguirte a ti, yo voy a decidir creer al consejo que viene de ti y no de más nadie, pero yo necesito quitar esto de mí porque esto no puede seguir conmigo. Y esto no puede seguir conmigo. Y Jairo estaba dispuesto a renunciar quizás a ese título de principal dentro de la sinagoga en el momento que él se postró frente a un nuevo líder espiritual que se llamaba Jesús en esa época para ellos. Un nuevo líder que quería ¿qué? Desvincular la creencia de los judíos y que creyeran en él, porque él te estaba diciendo por las calles que él era hijo de Dios. Esa era la creencia del judío en esa época. Los principales sacerdotes creían que Jesús era un enemigo del sistema. Jesús era un enemigo para ellos del sistema, porque Jesús estaba haciendo y predicando lo que los judíos no permitían que se dijeran ni predicaran, mucho menos decir que él era hijo de Dios. Él se estaba yendo en contra de los judíos. ¿Se está yendo usted en contra de qué para agradar a Dios? ¿Qué hay en su vida que usted tiene que irse en contra de eso? Usted sabía que dentro de un cristiano hay situaciones personales que arrastramos, que vienen no solamente del país de origen, sino problemas familiares que arrastramos. Aquí cada uno de nosotros tenemos problemas que arrastramos heredado de sus papás y su mamá, y quizás de los abuelos. Estilos de vida y de pensamiento. A mí me criaron, hermano, déjeme decir. Déjeme ver cómo lo digo para que no suene mal. A mí me criaron con una mentalidad de militar, porque mi papá era militar. Pero dentro de ser militar, también a mí me criaron con una teoría de que uno no puede ser pobre. Así me criaron a mí. Lo que es incorrecto, porque ningún padre puede criar a un hijo diciéndole: tú tienes que ser rico. No, eso es incorrecto, porque la felicidad del hombre no va a depender de los bienes que tiene, dice la Biblia, ni va a depender de que también esté usted posicionado económicamente. La felicidad del ser humano depende de que también esté con Dios. Pero a mí me criaron así, porque mi papá era inconverso. Era un hombre que no creía en Dios en esa época. Me criaron así. ¿Cómo lo criaron a usted en su casa? No, tú tienes que ser un profesional obligado. Yo no quiero una hija o un hijo que lo que sea, pero un jornalero. ¿Cómo lo criaron a usted? No, usted tiene que andar siempre bien cambiado y no quiero que me ande a lo loco en la calle. No me coma con cuchara. La cuchara es solamente para sopa. Usted tiene que comer con tenedor y con cuchillo. Y yo estoy pagando una clase para que vaya etiqueta y protocolo, para que sepa cómo, con qué. Cuando ayer en el restaurante, en la convención con los pastores, fuimos al Hyatt Regency aquí en Princeton. Y a cada plato le pusieron 3 cucharas,
3 tenedores de diferente tamaño y 2 cuchillos. Yo sé para qué se usa cada uno de ellos. Pero al lado mío se sentó un hermano que me dijo: y todo esto, yo nada más tengo una sola boca. Con una cuchara se comió la paloma que comimos y con esa misma cuchara se comió la papa y se comió los vegetales, y con esa cuchara endulzó el café y se comió el postre. Ya, como quiera, él dijo: todo se va a juntar ahí adentro. Y es verdad, tiene un punto a favor ahí. Pero hay una etiqueta, hay un protocolo. Hermano, ¿cómo lo educaron a usted? ¿Cuáles cosas hay de familias que donde usted se crió, usted tenía que andar con la nariz para arriba, que usted tiene que mirar por encima del hombro? Hay familias tan estrictas de esta forma. Los sangre azules que existen en el mundo. ¿Cómo lo criaron a usted? ¿Qué cosa de esa crianza ha traído al seno de la iglesia? Y que Dios es posible que te esté diciendo: tú tienes que creer en mí, olvídate de tu educación. Porque esa educación que tú tienes, que no es mala, pero esa educación es posible que pueda entorpecer un proceso en el cual yo te voy a sumergir a partir de hoy. Porque, hermano, cuando usted busca de Dios una respuesta en un milagro, yo siempre lo he dicho, Dios no tiene una varita mágica. ¡Cling! Dios no es un Dios de varita mágica. Si usted está tocando el trono de Dios en oración: Señor, ayúdame porque ya yo no puedo más con eso, prepárese, porque hay un proceso que va a empezar en su vida. Y ese proceso no es un proceso a como me enseñaron en mi casa, a como me está aconsejando el hermano de la iglesia, o a como yo me da mi gana, o a como del país donde yo soy me criaron. Es un proceso que Dios lo va a manejar en la sabiduría de Él. Él puede usar, claro que sí, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Toda su educación Él la va a usar. Él va a usar sus dones, sus talentos. Él va a usar todo lo que tiene usted y todo lo que le ha dado el Espíritu Santo. Sin embargo, para que ese creer en Dios se convierta en un milagro activo 100% en su vida, usted tiene que entender que usted va a empezar un proceso con Dios, porque usted está tocándole la puerta al Creador. No al pastor, no al consejero, no al psicólogo, no al juez de la corte, no. Usted está tocándole la puerta al Creador, que va a crear en usted un proceso nuevo y renovado, que va a hacer a través de la fe y la creencia en Él que su problema desaparezca en su vida. Si no funciona así, entonces no le estamos tocando la puerta al Creador. Toda petición debe ir siempre acompañada de una actitud de adoración. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted o yo fuimos a buscar de parte de Dios solución a un problema y lo que primero empezamos fue a adorarlo? Usted sabe que nosotros no sabemos orar, los cristianos, hoy en día. Hemos perdido, o quizás no nos han enseñado, porque ¿por qué no decirlo? Cuando usted empieza a orar, ¿qué usted hace? No me diga, pero piense. ¿Qué usted hace cuando usted empieza a orar? A cualquier hora que usted decida hacerlo en el día. Señor, estoy mal. No tengo dinero y estoy cansada o estoy cansado. Estoy enfermo, me botan del trabajo. Empezamos y ametrallamos a Dios con problemas. Dame, quítame. No, usted no puede ir, miren, hasta delante de los grandes magnatarios, de los presidentes de los países. Si usted va a hablar con ellos, le mandan a escribir un protocolo que tiene usted que decir: oh, excelentísimo señor, altísimo presidente de la República Soviética. Eso es lo que hacen. Hay un párrafo que antes de que usted le diga al presidente lo que usted quiere, tiene que leérselo. Hay un protocolo. Usted, mandatario y encargado de la ONU, y usted que ha sido el mentor de todos los presidentes, el magno grande. Y después que usted lee eso,
Entonces es que usted le dice: oh, que allá en el barrio tenemos un problema con unos hoyos, queremos que no tape los hoyos de la calle. Pero hay que, hermano, ¿cómo va usted delante de su Dios? Dame, quítame, provéeme. O usted tiene que primero, de parte de su corazón, decirle: Señor, yo te doy gracias por este día. Gracias porque estoy vivo. Yo te adoro, mi Señor. Tú eres un Dios bueno. Yo exalto tu nombre, oh Dios eterno. Es decir, ¿qué estamos haciendo con Dios? Jairo no fue a decirle: Señor, sana a mi hija. No, él se postró y adoró a Jesús, dice la Biblia. Y después que le adoró y que le dio el lugar que Jesús se merece como Dios, entonces le dijo: Señor, sana a mi hija. Es menester que la iglesia presente del día de hoy, la nueva generación de hijos de Dios, entendamos con quién estamos tratando. Dios es un Dios que por su misericordia no hemos sido consumidos, pero es un Dios que merece toda adoración. Que dejemos de jugar a ser cristianos religiosos y que aprendamos a reconocer su deidad. Fuimos creados para la adoración de su gloria. Fuimos creados para enaltecer la santidad de Dios, no solamente para ir a pedirle. Y Dios es conforme con que le pidamos. En su palabra está, y Él quiere que le pidamos. Claro que sí, todo padre quiere que sus hijos se acerquen y que le digan sus necesidades para ayudarlo. Igual pasa conmigo con mis hijos. Usted con los hijos de los suyos, quizás usted está esperando que su hijo, antes de que vaya por ahí a la calle a pedirle algo a un desconocido, mejor que me lo pida a mí, aunque él sabe que yo le voy a decir que no, quizás, pero que me lo pida a mí, que haya confianza. Así quiere Dios. Cuando tenía Kendrick 11 años, algo así era, 10. Yo recuerdo que estaba la moda, yo no sé si usted se acuerda que se pusieron de moda en las escuelas unas gomitas de colores, unos banding de color, que compraban esos los muchachos por cantidades y las vendían en las tiendas. Y bueno, esas gomitas reventaron el mundo con eso. Quien creó eso dijo: aquí vamos a hacer dinero. Y estas gomitas eran caras. Después vinieron los chinos y las pusieron baratas, pero en principio eran caras, el paquetico de gomitas de colores. Y andaban con los brazos hasta aquí, llenos de gomitas, y competían contra ellas. Me acuerdo en mi época, yo tuve también gomitas en mi época, y jugábamos bolitas y jugábamos todo tipo de cosas. Y estos los clubes deportivos que hacían estos juegos, que habían que cortar postalitas y uno jugaba para conseguir todo eso, eran juegos. Pero en esa época yo le decía a mi hijo Kendry: ¿para qué tú quieres gomitas? ¿Hacerme gastar dinero para eso? No, deja eso, olvídate de eso, ponte a hacer otra cosa. Y entonces él, para convencerme, yo llegaba al trabajo y me daba un rico masaje en los pies. Papi, quítate los zapatos. Ya, un masaje, qué rico. Pero era buscando la vuelta de que yo le diera el dinero para que comprara la gomita. Hermano, Dios no necesita su masaje, óigame, pero Él se lo merece. Él merece su adoración. Dios merece que lo complazcamos diciéndole: Señor, glorificamos tu nombre. Tú eres el único excelso Dios sobre toda la tierra y sobre los cielos. Dígaselo. Si usted no sabe palabra de adoración, practique, busque Google. Vaya a Google. Palabras para exaltar el nombre de Cristo. Y ahí le van a dar un diccionario completo de palabras finas. Aunque esas palabras no van a abrir el corazón de Dios, pero si la va a decir, dígala de corazón, sintiéndolo de verdad. Porque así que funciona. Con Dios las palabrerías no funcionan. Él ve su corazón. ¿Cómo está su corazón? Lo que usted está diciendo, ¿lo siente de parte de Dios? Y después que usted entre en esa fase, empiece a pedirle a Dios lo que usted quiera y empiece a creerle a Él. Y usted verá que todos sus problemas van a comenzar a tener sentido en un proceso que Él lo va a entrar. Segundo punto: aunque creamos o no a Dios, o no, Dios mantiene el control de los tiempos. Y aquí viene la parte de la mujer del flujo de sangre. Oiga lo que dice 35 y 37. Mientras aún hablaba, vinieron a casa
del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Antes de este pasaje, desde lo que es el versículo 25 en adelante, dice la Biblia que una mujer que padecía por 12 años de flujo de sangre intervino en el camino de Jesús. Y él hizo un stop y dijo: aquí ha salido poder de mí. Yo no voy a entrar en este tema, pero quiero decirle que parece que Jesús sabía que esa mujer le iba a topar como Dios. Porque si leemos el texto que sigue, usted se va a dar cuenta que después, ¿por qué Jesús en principio aceptó seguir a Jairo con toda la multitud y con todos los discípulos? Y después que se operó el milagro en la mujer, Jesús nada más dijo: no quiero a más nadie conmigo, vengan ustedes tres. Y se fue con Jairo. En otras palabras, Jesús provocó que la multitud fuera parte del proceso para que esa mujer fuera sana. Porque si él hace desde el principio: ven Jacob, ven Pedro y ven tú, Juan, el hermano de Jacob, nada más ustedes tres, como hizo después. Ven Jairo, ven con la gente tuya, que no me siga más nadie. Si él hace eso, la mujer no tiene oportunidad de ser sana. ¿Se están dando cuenta cómo Dios mantiene el control de todo lo que pasa alrededor de su vida? Y uno lee este pasaje y uno a veces lo lee y dice: eso es coincidencia, estaba por ahí la mujer enferma. No, con Dios no hay coincidencia. Usted está tocando la puerta de un Dios que no cree ni vive por coincidencia. Él vive por propósito y planes. Y usted tiene un plan, aún sea malo su propósito. Miren, que a Jairo no le convenía que Jesús se parara. A Jairo en esta historia no le convenía que Jesús se parara, porque en la mente de Jairo lo que había era: Señor, llega a tiempo antes que se muera mi hija. Y el Jesús pararse frente a una multitud que lo estaba apretando y decirle a los discípulos, sabiendo que los discípulos le iban a decir para atrás lo que le dijeron: ¿quién me empujó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos dijeron: pero Señor, pero tú estás volviendo como, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero tú no ves que aquí están apretando todo el mundo y tú estás diciendo que quién te topó. No, lo que pasa fue que salió poder de mí ahora mismo. Pero Jesús tenía un plan establecido. Ya en camino venía un mensajero y Jesús lo sabía, que le iba a decir a Jairo: ya no molestes más al maestro, tu hija se murió. Jesús sabía todo. Jesús, uno lo ve caminando con los discípulos, pero Jesús es Dios y Él sabe todo lo que va a pasar dentro de un rato y todo lo que va a pasar en 5 o 6 horas. Él sabía todo lo que estaba pasando. Jesús tenía en control toda la vida, como tiene en control el proceso que empezó con usted en el primer momento que usted tocó la puerta y dijo: Señor, ayúdame. En el primer momento Jairo no entendía eso. Los amigos de Jairo no entendían eso. Pero Jesús, desde que aceptó la petición de Jairo y dijo: voy para tu casa a sanar a tu hija, ya Jesús sabía que él tenía el control de todo lo que estaba pasando, aún dentro de las malas noticias. Déjeme decirle esto: cuando usted toca la puerta de Dios, prepárese para 2 cosas. Prepárese para la compañía de Dios, porque Dios lo va a acompañar a través de su fe. Y prepárese para la oposición que usted va a tener en el proceso. Porque se le va a acercar gente que le va a decir: ¿y tú le estás creyendo a eso? Tú estás perdiendo tu tiempo, muchacho. ¿Quién? Tú. Que tú ahora sientes el llamado para tú servir a Dios. Tú estás loco. Hermano, se van a acercar personas que le van a quitar el gozo del proceso que Dios empezó. Un proceso. Tú estás pidiéndole a Dios que te dé residencia, pero tú llegaste, mi hija, por la frontera.
Sí, créele al evangélico. Créele al evangélico, créele al evangélico. Mírate en ese lío. Muchachas, no hay ley en este país que no haga ser residente en este país. Hermano, ¿cuál es su problema? ¿Qué puerta usted le ha tocado a Dios y que ya Dios desde el cielo decretó el milagro en el tiempo de Él? Pero hay un proceso en su vida. Hay un proceso en su vida que empezó y está en las manos de Dios. Y que no permita que ni su familia, porque quien fue a decirle eso a Jairo era un cercano de Jairo, no era un común de la calle, fue uno que lo comisionaron de la casa de Jairo y le dijeron: mira, ve y búscate a Jairo, él anda detrás de un tal Jesús que anda con mucha gente, y ve a ver si lo puede conseguir. Habla con Jesús, con Jairo, y dile que deje de molestar a Jesús porque ya su hija se murió. Y ese señor salió de la casa de Jairo a decir a Jairo que su hija estaba muerta. Miren, a usted le van a poder decir lo que sea. Muchacho, en Telemundo salió ayer y en Univisión que ya Trump dijo esto y ya no hay oportunidad para nosotros. Que le digan lo que le dé la gana. Si usted puso esto en las manos de Dios, ya hay un proceso en las manos de Dios que tiene su nombre. Créale a Dios. No le crea a la gente, no le crea al noticiario, no le crea ni siquiera a los presidentes. No, créale a Dios, porque Dios puede revertir cualquier decisión humana en la voluntad de Él, según la fe que usted tenga en creerle a Él. No sé, a mí me gusta una palabra que dicen los mexicanos: no se achicopale. Miren, no se haga el tonto, no se haga chiquito, no se tome la pastilla de chiquitolina que se toma el chapulín. No, hermano, siga creyéndole a Dios. No importa cómo usted esté, ni lo que el médico le haya dicho. No, con Dios no funciona así. A Dios hay que creerle a Él, porque se van a acercar los expertos, se van a acercar los que están aprobados hasta totalmente y gubernamentalmente para decirle a usted lo que tiene usted que decirle, con lo que usted se va a ir en contra de Dios. Yo no estoy diciendo, hermanos, escúcheme esto, yo no estoy diciendo que no crea en ciertas verdades. Sí, hay ciertas verdades, hay leyes escritas, hay leyes firmadas por los gobiernos, sí. Pero lo que yo estoy diciendo es que le crea a Dios que aún eso esté pasando, porque la hija de Jairo se murió de verdad. No fueron donde Jairo a decir una mentira. No, tu hija se murió de verdad. Lo que quiero que entiendan en el día de hoy es que creerle a Dios es creer que Él puede revertir, Él puede transformar y cambiar la historia. Dios puede cambiar la historia en su vida, y aún usted lo vea en otros que se estén muriendo, hijas de otro. Si usted ya le hizo la petición a Jesús, Jesús lo va a acompañar en la petición y lo va a acompañar en este proceso desde hoy hasta el final. Porque aquel que empezó en vosotros la buena obra la completará hasta el día de su venida. Ese es el Dios que usted y yo creemos. No deje que las pantallas de afuera y los colores de afuera y las voces externas le quiten el gozo de su salvación, y que le quiten el gozo de creer en Dios por fe, de que Él es que tiene la última palabra en cualquier caso que sea el suyo. Y si aquí se pudieran parar algunos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes ya han vivido este tipo y este calibre de testimonio, de que cuando a usted le dijo el abogado no hay esperanza, hoy en día la historia Dios la cambió. Porque Él es el único que tiene el poder de cambiar la historia, el presente y el futuro. Dios lo puede hacer. Y si Él no lo pudiera hacer, entonces vámonos de aquí, porque estamos de más. Pero si estamos aquí es porque seguimos creyendo en ese que murió por usted y por mí, y que hoy en día me está ofreciendo una vida próspera espiritualmente en Él. Tercer punto, y con esto termino. Habrán pasos dentro del proceso que tendremos que alejar a los más cercanos de nuestras vidas. ¿Por qué Jesús no se llevó a los otros 9 discípulos? Está como extraño eso, porque dice la Biblia que Dios no tiene acepción de personas. ¿Y por qué Dios dejó a un lado a los 9 discípulos? ¿Por qué Jesús en el presente, cuando llegó a la casa
dice la Biblia, en los versículos 40, 41 y 43, dice la Biblia que cuando Jesús llegó, los que estaban ahí, sus familiares en la casa, se burlaron de Jesús. Cuando Jesús dijo: ella no está muerta, la niña duerme. Se burlaron. Y Jesús hizo esto: dejó que los 3 discípulos que él caminó con ellos entraran al cuarto de la niña. Sacaron a todos los familiares, amigos y gente de la casa, dice el texto. Dejó que entrara Jairo, el papá de la niña, y la madre de la niña. Y ellos 6, 3 discípulos, Jesús, la mamá, el papá y la niña muerta. Entre ese momento sacó a todo el mundo. En otras palabras, no nos molesten, porque lo que va a pasar aquí es poder de lo alto. Yo no quiero que me sigan hablando y sigan comentando y burlándose. Este está loco. ¿Cómo cree que le van a perdonar eso? Es imposible. Estamos en Estados Unidos. Eso no es en Dominicana que está. Eso creer que está en Dominicana. Estamos en Estados Unidos. Aquí la ley es diferente. Créale a Dios. Créale a Dios. Y dice la Biblia que Jesús le dio una orden al espíritu de esa niña, donde sea que estaba. Dice la Biblia que el espíritu de ella regresó. Oiga lo que dice 41, 40 en adelante. 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, los discípulos, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Hermano, en ese segundo estaba el cuerpo de esa niña. ¿Sabe cómo quién? Como estuvo el cuerpo de Adán cuando Dios lo creó. Dice la Biblia que Dios formó a Adán ¿de qué? Del polvo de la tierra. Pero estaba tirado Adán ahí hasta que Dios hizo así. Dice la Biblia que sopló aliento de vida y Adán despertó. En ese mismo sentimiento sintió esa niña. A ti te digo, niña, levántate. Y ese espíritu, donde estuviera, la Biblia no dice dónde estaba. Esa sensación de vida que tenemos los seres humanos regresó al cuerpo. Y la niña despertó. Y como era de 12 años, dice ahí que comenzó como quizás a jugar. No explica la Biblia. Y le dijo: denle de comer. Hermano, qué bueno cuando usted está agobiado por un problema en corte. Qué bueno cuando usted está agobiado con una situación y que llegue el juez y dice: no guilty. De la que me salvé. Eran 10 años en la cárcel. Eran $100,000 de fianza. No guilty. Hermano, qué bueno cuando Dios interviene en nuestros problemas. Solamente usted tiene que hacer una sola cosa: es creer. Creerle a Él. Nosotros los latinos tenemos un grave problema, y es que a nosotros nos gusta mucho hablar. Cuando digo hablar me refiero que nos gusta mucho. Por ahí anda una frase que dice: ser ave de mal agüero. ¿Usted ha escuchado eso? Nos encanta, somos expertos en nacemos con ese título de ser ave de mal agüero. ¿Por qué? Porque desde que vemos que alguien está con algo, venimos una vez a meter negatividad. Tú estás loco, no, eso no se puede. Óyeme, no te metas en eso, eso no es tu problema. Dígaselo. No, hermano, te quiero mucho, te amo, no te metas. Porque ya Dios me dijo que sí se puede. Ahora, si Dios a usted no le ha dicho que se puede, no le responda. Pues como te viene a ver, el hermano tiene razón. Pero hermano, tenemos que llevar nuestros problemas a las manos correctas. Tenemos que llevárselas a Dios. Jesús, nuestro Salvador, dice la Biblia, que tiene cuidado de nosotros.
Y Él sigue teniendo, aunque usted no se lo cuente, Él sabe su sufrimiento. Aunque usted no se lo cuente a nadie, Dios conoce lo que está pasando con su vida. Aunque usted no hable con ningún consejero, ni ningún pastor, ni un amigo, ni con nadie, ni con la familia, Dios conoce exactamente su sufrimiento, con exactitud. Mire, Él lo conoce mejor que usted, porque dice la Biblia que es engañoso es el corazón. Nosotros a veces ni conocemos con exactitud lo que nos pasa. Dios sí lo conoce. En esta semana yo me levanté el martes con mucho deseo de trabajar. El primer trabajo que me dieron fue llevar un contenedor lleno de azúcar para Scranford, Pensilvania. Y llegando yo a Scranford, Pensilvania, con un contenedor de casi 70,000 libras, me llama una de las encargadas de Voltex. Voltex es un programa para chicos que están en high school, que por sus notas le permiten que él coja clase de college y de su carrera universitaria, y también siga estudiando en high school. Kendry, mi hijo, gracias al Señor y por él, tiene sus notas todas en A todo el tiempo. Este chico, Joyce y él son una bala, los muchachos estudiando, gracias a Dios. Y él fue elegido como entre algunos estudiantes de high school y está en ese programa. Pero de Voltex me llaman, la secretaria de ahí, y me dice: ¿usted es el papá de Kendrick? Cuando ya yo estoy en eso, yo digo: sí, dígame, ¿qué pasa? Estamos llamando de Mercer College. Su hijo está en la ambulancia. Y hermanos, son de las palabras que hacen que el papá o la mamá de un niño toque fondo rápido. Y yo no seguí escuchando así con detalle lo que ella me decía, sino que yo decía: Señor, yo te creo a ti. Yo a ti que te creo. Yo no quiero escuchar voces de nadie, yo te creo a ti. Y yo no sé qué está pasando, pero yo quiero que tú ahora mismo no dejes de acompañar a mi hijo donde quiera que él esté. Llamo a Johanna y Johanna deja de trabajar, arranca para allá, porque para mí yo estaba en Pensilvania y era imposible yo llegar. Después de la investigación, y estoy ya haciendo un video oficial de esto, nos cuentan que Kendry online compró un chip, un snack que venden un solo en una bolsa, que si usted lo busca en Google se llama el snack o el chip que más picante del mundo se llama. Y los jóvenes lo andan comprando esto en la high school y en middle school. Eso es un snack que es como un Doritos, así triangulado, pero grande, y viene solamente uno en una bolsa y cuesta $12. Un solo snack. Porque la competencia es entre los jóvenes de hoy en día a ver quién soporta el picante. Y Kendry compró uno, le dijo a un compañero de escuela: grábame para que ellos me vean en Snap, que lo voy a publicar, que yo sí puedo comer picante. Porque Kendry es hijo de mexicano, parece. Sí, él es hijo de mexicano o de indio, porque en mi país nosotros no comemos picante, pero él quería hacer la competencia y agarró y mientras lo filmaban, ahí mismo se ve la cara de rostro. Se puso rojo completamente y empezó a vomitar. Y lo que llevaron fue a la ambulancia. Y fueron y lo internaron en Plainsboro y hicieron un lavado de estómago y le pusieron muchísimas cosas. Y bueno, gracias a Dios, Kendry llegó a la casa el martes. Hermano, ¿por qué le cuento esto? Usted y yo a veces entramos en procesos que decidimos entrar, que Dios sabe antes de que usted entre que le va a ir mal. Si Kendry me dice a mí que él iba a comprar eso y que él iba a hacer una competencia entre jóvenes para aguantar picante, antes de que él lo comprara, yo como su papá le iba a decir: no lo compres, porque te va a ir mal, porque tú no vas a aguantar ese picante. Porque es un picante que lo hacen expresamente, cuando le ponen como título el más picante del mundo, y es verdad que pica. Casi mata al muchacho. Ya se han muerto niños con ese snack. Por eso yo como pastor voy a hacer un video oficial y lo voy a publicar,
para advertir a los padres y a los maestros de las escuelas y a advertir a las autoridades de qué es esto que está pasando. Porque ese snack no lo venden en las tiendas, nada más lo venden online. Para que usted vea si está el FDA envuelto en esto o no está envuelto en esto. Hermano, Dios tiene el control de su vida mucho antes de que el proceso, o mucho antes de que usted le toque la puerta a Dios. Lo que Él quiere de su vida y de la mía es que le creamos, y Él va a tener control de todas las cosas. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, una vez más te doy muchas gracias, mi Señor. Gracias porque yo sé, mi Dios, en quien he creído. El mundo está, oh Señor, enfilado en el tiempo parecido a los tiempos de Noé. Hijos contra padres, padres contra hijos, suegras y suegros contra yernos y nueras, esposos enfrentando la crisis y el ataque más grande, mi Señor, que Satanás ha hecho sobre la humanidad. Un presente de una tecnología que está hoy en día, mi Señor, desenfocando no solamente a la iglesia, sino a la humanidad. La iglesia de este siglo, mi Señor, está recibiendo el ataque más fuerte que jamás nunca hemos tenido por parte del enemigo. Las acechanzas, mi Señor, de la maldad. ¿Qué voy a hacer como iglesia? ¿Qué voy a hacer como hijo tuyo? ¿Cuál es mi papel como pastor? ¿Cuál es mi papel como hermano dentro de una comunidad? ¿Qué voy a hacer y qué voy a permitir que entre a mi hogar como padre, como esposo? ¿Qué vamos a hacer? Las esposas, ¿qué están haciendo? ¿Cómo va tan contradeciendo, mi Señor, los ataques? Danos, mi Señor, la sabiduría correcta para que confiemos en ti y que dejemos a un lado nuestro pasado, que dejemos a un lado, mi Señor, nuestra cultura muchas veces, que dejemos a un lado, mi Señor, la crianza familiar y que nos concentremos en ti. Hoy en día, mi Señor, así como estamos aprovechando al máximo los recursos de la tecnología, esta misma, mi Señor, está siendo usada por el enemigo. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue la mala noticia a nuestra puerta? Yo, mi Señor, he decidido creerte a ti, y no importa cómo sea el proceso, yo me voy a entrar en el proceso, porque ese proceso viene de parte tuya, con propósito y con un llamado. Bendice la iglesia, mi Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos aquí presentes. Ten misericordia, mi Señor, de esta generación de la humanidad presente. Hay tantos engaños, hay tanta gente diciendo y haciendo tantas cosas. Duramos enfrente, mi Señor, de la diversión tantas horas todos los días. Nos hemos olvidado, mi Dios, de ti. Abrimos la Biblia y la tenemos como amuleto abierto en algunos salmos, mi Señor, en nuestros hogares. Ese no eres tú, mi Dios. Tú eres un Dios con personalidad. Tú eres un Dios que merece el primer lugar en nuestras vidas. La parranda, los amigos, las amigas, el ir a comprar, el gastar, el salir muchas veces, mi Señor, que son experiencias del ser humano, pero que son experiencias que después que la vivo, al día siguiente no siento nada. Permítenos, mi Señor, vivir experiencias genuinas contigo. Que aprendamos, mi Dios, a disfrutar al máximo lo que es contemplar la hermosura de tu santidad. Que te creamos a ti, así como Jairo creyó, mi Señor, y salvaste y sanaste su hija.
que cualquier situación que tengamos económica, laboral, mi Señor, legal en este país o en el país donde estemos, de enfermedad, mi Señor, cualquier situación de algún tipo de deuda con el pasado, cualquier tipo de situación interpersonal con compañeros o familiarmente, que tú, mi Señor, tomes una vez más y pongas esta situación en nuestros corazones para que podamos creer en ti, creerte a ti. Gracias por todo, mi Señor. Bendice la iglesia, que nadie salga, mi Señor, de tu casa sin poder haber contemplado en su corazón alguna decisión para mejorar su vida contigo. Por Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén.